gracias por estar aquí. Con el día que cae es de agradecer que estéis no solo por el crédito, sino también porque tengáis pasión por escuchar a una de las personas que desde Valencia es referente en muchas partes del mundo, y nunca mejor dicho, porque todos los lunes lo podéis leer en este suplemento que sale en el periódico El Mundo, que se llama Innovadores, y donde hay artículos paradigmáticos como Business Angels, negocios culturales, emprendimiento social. Una persona, nuestro orador de hoy, que hace sencillo lo que es grande y que es una persona que en todos los ambientes tecnológicos, en la red, en la nube, pues tiene predicamento. Yo diría que es una especie de sabio social que ha hecho de su ejercicio en la red y con la red materia de aprendizaje para todos los demás. Yo le cuento como una de las 6 personas que en el año 93-94 teníamos internet en Valencia y que siempre supo desde el principio que algo distinto iba a pasar desde ese momento. Los demás todavía estábamos viendo aquello para qué servía, aunque lo teníamos, pero él siempre nos enseñó que eso servía para algo. La conferencia que él va a dar se llama Paradigma 2.0 y la cultura de la convergencia, donde los antiguos y los nuevos medios colisionan. Adolfo Plasencia Diago, periodista científico, blogger, docente en nuevas tecnologías, es profesor de la asignatura Sistemas Informáticos para el Aprendizaje Ubicuo, máster en Comunicación y Educación en la Red y es tutor también de la UNED. Cofundador y director para Europa del MIT TPV Exchange, una iniciativa conjunta del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y la Universidad Politécnica de Valencia. Director y editor de un programa de televisión conocido como Tecnópolis, realmente con bastante audiencia. Es profesor invitado del MIT en la Open Source World Conference y también colaborador y columnista para artículos de ciencia y tecnología en medios como el IEBL News de Nueva York, el diario El País, Suplemento Innovadores del Mundo, Valencia 7 días, etcétera, etcétera. Pues muy bien, espero que podáis aprovechar la cantidad de amigos que nos va a presentar, cantidad de conversaciones que nos va a presentar y cantidad de conocimiento que nos va a demostrar. Adolfo, muchas gracias por tu presencia y tienes la palabra. Un momento. ¿Se me oye? ¿Y ahora? Muy bien. Lo primero, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, más en un día como este. Y me gustaría, empiezo con una pregunta. Me gustaría saber si tenéis miedo a estar cerca de la mesa o a estar cerca de la pantalla. No sé por qué os habéis puesto al final todos. Si alguien quiere dormir, le voy a dejar dormir aunque esté en la primera fila, no hay problema. Pero me gustaría, por favor, que os vinéis hacia adelante lo más posible, porque vamos a ver muchas imágenes, vamos a ver muchos vídeos y desde lejos no vais a leer algunos de los subtítulos. Entonces me gustaría, por favor, que os vengáis hacia las primeras filas, si no os importa. ¿Sois tímidos? ¿Hay algún problema con el que estemos cerca? ¿Preferís quedaros al final? Bueno, yo lo he intentado, Bien, lo primero, empiezo, como muchas de mis conferencias, con una frase de Einstein, que es la clave un poco de todo. Gran parte de los problemas que estamos sufriendo, que están pasando en las empresas, que está pasando en la sociedad, que están pasando en los sistemas de educación, lo dice, lo que debería hacerse lo dice esta frase de Einstein. No podemos resolver problemas utilizando el mismo tipo de razonamiento que usamos cuando los creamos. Entonces, lo que está haciendo todo el mundo hoy es intentar resolver nuevos problemas con soluciones antiguas. Y obviamente eso acaba en desastre. Por ejemplo, hay muchos ahora en el sector del marketing y de la publicidad que simplemente eliminan su cargo debajo de su nombre en la tarjeta de director de marketing y se ponen community manager y con eso siguen haciendo lo mismo y piensan que vas a salir adelante. Pues no, créeme que no. Entonces lo primero es que el primer objetivo de esta conferencia, de esta charla con vosotros es
intentar un poquito que hagáis una pequeña reflexión y que cambiéis un poco de mentalidad. Y cuando abordáis un problema nuevo, no podéis utilizar soluciones antiguas porque no lo podéis resolver. Aparte de eso, estamos viviendo yo creo que somos unos privilegiados, estamos viviendo un cambio histórico en muchísimos aspectos, un cambio planetario, un cambio de civilización, pero el cambio no empezó ahora. En 1963 Bob Dylan grabó una canción, el 24 de octubre del 63 grabó una canción de la que ha quedado una frase para la historia que es: los tiempos están cambiando. Ahí tenéis el primer verso y el último. Si estuvierais en las primeras filas lo podríais leer, seguramente los de las últimas filas, salvo los que tienen ojo de halcón, no podrán leerlo, pero bueno, yo lo he intentado. Pero básicamente le dice a la gente, os voy a leer el primero: venid gente, reuníos donde quiera que estéis y admitid que las aguas han crecido a vuestro alrededor. Es una buena metáfora de lo que ha pasado en Japón. Y aceptad que pronto estaréis calados hasta los huesos. Si creéis que estáis a tiempo de salvaros, será mejor que comencéis a nadar u os hundiréis como piedras porque los tiempos están cambiando. No sé, ¿cuánta gente de aquí sabe quién es Bob Dylan? Levante la mano. ¿Y cuánta gente ha escuchado una canción suya en el último año? Bueno, Spotify funciona. Bien, hay gente que piensa que, por ejemplo, Tim O'Reilly, que vais a escuchar ahora, que el cambio es natural y bueno, que siempre ha habido cambio y aunque él piensa eso, no todo el mundo piensa así. En realidad, la opción o la filosofía ante el cambio es lo que marca que haya gente en la sociedad que sean conservadores y haya gente que sean lo que se llama progresistas o lo que se llama progresistas. Pero es mucho más sencillo. Los que están arriba no quieren que nada cambie, los que están abajo quieren que cambie cuanto antes, ¿vale? Pero independientemente de lo que unos quieran u otros quieran, el cambio está sucediendo y además de forma acelerada. Y bueno, os voy a poner un trozo de un diálogo, luego pondré otros trozos, con Tim O'Reilly en el que da su opinión sobre el cambio. Y lo da en un diálogo que hicimos cuando él lanzó lo que ahora todo el mundo conoce, que es la web 2.0. Aunque hace 5 años, cuando tuvimos esta conversación, pues casi nadie había escuchado esa expresión. Una de las quejas sobre el mundo de la tecnología es que la industria obliga a que los conocimientos de los usuarios, los archivos digitales de su trabajo intelectual, queden enseguida obsoletos, apoyándose en que no hay otra alternativa más que actualizarse constantemente y vertiginosamente por causa de la ley de Moore. Están especialmente molestos con ello la gente de las humanidades, que conoces bien. Tu tesis doctoral en clásicas trataba sobre la tensión entre lo mítico y lo racional en los diálogos de Platón. ¿Es cierto eso? ¿No hay otra alternativa a esa dictadura de la actualización y la obsolescencia continua? ¿La naturaleza de lo digital es verdaderamente así o es un engaño de la industria tecnológica para mantenernos como usuarios cautivos y enganchados? Bueno, en primer lugar, como he dicho anteriormente, creo que el cambio es algo natural y bueno. Y bien, creo que hay un estrés en la vida moderna debido al ritmo y la velocidad del cambio. Vamos a ver, ¿quién de aquí piensa que el cambio es natural y bueno? Sinceramente, el que piense que es natural y bueno, que levante la mano. Los demás no parece bien, no les parece natural. Y desde luego ha habido gente a través de toda la historia que siempre vuelve la vista atrás a tiempos en los cuales, en teoría al menos, la vida era más estable y pacífica. Yo creo que si lo que quieres es tranquilidad y estabilidad, puedes añadir esto a la sociedad tecnológica. Nada te lo impide. Pero de hecho, creo que la emoción de entender, de comprender el futuro es bueno. En mi opinión, es un reto intelectual fabuloso. Todos los días hay algo nuevo. Verse sorprendido por las invenciones de otras personas. Este es un mundo artístico maravilloso en el cual estamos viviendo. Volveré a hablar de arte, como decía un magnífico poeta, Walt Stevens, que hablaba
mucho de un futuro en el cual todos estábamos tratando de convencernos a nosotros mismos de verdades que a lo mejor ni siquiera son auténticas verdades, sino visiones estéticas de futuros posibles. Es una manera en que, desde luego, la ley de Moore hace posibles cosas nuevas. Pero yo no creo que cambie el hecho de que nosotros, como seres humanos, tengamos que ser capaces de dar respuesta. Cuando dejamos de ser capaces de responder, nos hacemos viejos y morimos. Y yo prefiero afrontar los desafíos de la ley de Moore a, por ejemplo, el desafío del calentamiento global, que de todas maneras también vamos a tener que afrontarlo. Vivimos en una estación dinámica y deberíamos dar las gracias por tener capacidad de respuesta. Ahora, en el mismo sentido, pero ahora le hablo al editor O'Reilly. Bueno, vamos a ver. Cuando dice O'Reilly que el cambio es natural y bueno, eso es un deseo, pero el cambio está sucediendo independientemente de nuestros deseos. Es decir, aunque nosotros opinemos en contrario, que el cambio no es bueno y que no debería ocurrir, da lo mismo que lo pensemos. Y el cambio nos va a afectar en nuestras vidas personales y profesionales. Han tenido que ocurrir muchas cosas para que el cambio de la revolución digital fuera asumido por mucha gente que durante años ha negado que eso existía. Han negado la importancia de Internet, han negado la importancia de lo que se llama la digitalización de todo lo inteligible. Eso tiene consecuencias dramáticas en muchos casos y en una inmensa mayoría, yo creo, tiene consecuencias positivas. Pero eso significa que no podemos, como hemos visto en la frase de Einstein, seguir actuando de la misma manera que actuábamos cuando no existía lo que existe. Entonces, una de las cosas que yo quería que os llegase hoy es que, independientemente de nuestra opinión, el cambio está sucediendo y nos va a afectar a cada uno de los que estamos aquí, independientemente de si es bueno o malo para nosotros, y mejor intentar convivir de una forma lo mejor posible para cada uno de nosotros con el cambio, porque nos va a afectar seguro. Va a afectar a nuestra comprensión del mundo, a nuestras formas de educación, a nuestras prácticas y nuestras formas de vida social, a nuestras formas de trabajo, a nuestra cultura y también al arte, Norberto. Hace mucho tiempo que hay gente y hay pensadores y filósofos que se han dado cuenta de que estaba sucediendo algo que nunca había ocurrido. Seguramente por la magnitud. Siempre ha habido cambios, siempre ha habido... Cualquier imperio comenzó, tuvo su momento álgido y desapareció. Pero ya hay, desde principios del siglo XX, desde Einstein y sobre todo desde la mitad del siglo XX, ya hay pensadores que lo tenían absolutamente claro. Uno de ellos es Alvin Toffler, que escribió un famosísimo libro que se llama La tercera ola. Y voy a utilizar un poco su razonamiento para intentar hacer un panorama del momento en que estamos, por qué lo estamos viviendo así, por qué están sucediendo las cosas, y esto es una consecuencia de estaciones, como decía Tim O'Reilly, de estaciones previas, ¿no? Entonces, según Alvin Toffler, ha habido 3 olas hasta ahora de cambio grande de paradigma en la vida de la humanidad, de toda la humanidad. 3 grandes olas que han afectado no a un país, no a una ciudad, no a un grupo de gente, no a una tribu, no a un estado, sino han afectado a la humanidad en sí misma en su totalidad. La primera empieza hace unos 18.000 años y tiene que ver con el cambio del hombre de pasar a ser cazador a pasar a ser agricultor. Eso cambió por completo la forma de vida en la Tierra de la humanidad. Y eso ha durado hasta el siglo XVIII aproximadamente, siglo XVII y XVIII, donde apareció una segunda ola, que además se solapa con las anteriores. Cuando hay un cambio, nada de lo nuevo hace desaparecer completamente lo anterior. Siempre hay partes de lo anterior que coexisten con lo nuevo
Y eso es un hecho. No elimina el correo electrónico del papel, no elimina el teléfono, la radio, no elimina la televisión, todo el sistema de comunicación anterior. Sí, aún hay gente ahora que está utilizando el fax, aún hay gente ahora que está utilizando los teletipos en los medios de comunicación. Pero lo que caracteriza la segunda ola, que es la revolución industrial, es la posibilidad que encontró la humanidad de fabricar productos repitiendo procesos en serie. Y en eso se basa la era industrial. Eso significa toda una serie de cambios sociales y toda una serie de distribución de la población por el planeta y de sus actividades. Y básicamente a partir de los años 50 del pasado siglo empieza a surgir otro paradigma que también se solapa con el industrial y aún lo sigue haciendo, que tiene que ver con la digitalización de todo lo inteligible, o sea, la digitalización de la información. Y en esas consecuencias aún estamos. Cada una de las olas tiene a su vez un paradigma de funcionamiento. Tiene un tipo de economía, tiene un tipo de sociedad, tiene un tipo de sistema de comunicación y tiene un tipo de gestión de la energía. En la primera ola, básicamente la agricultura surgió hace 8.000 años. Hasta el siglo XVII la economía y la producción tenía que ver con productores que a su vez eran los mismos consumidores. El tipo de sociedad dejaba atrás la transhumancia, que era lo normal hace 10.000 años, por ejemplo. La población siempre se estaba moviendo, descubren la agricultura y eso hace que la población se fije un territorio y se creen primero las aldeas, luego los pueblos, luego las ciudades. Y las comunicaciones eran de persona a persona y durante miles de años fueron orales. Luego aparecieron los escribas y los mensajeros, pero básicamente era una emisión de persona a persona, de uno a uno. Y en la energía, bueno, el aprovechamiento de los fenómenos naturales o del esfuerzo humano era lo que caracterizaba. La segunda ola, entre 1650 y 1750, surge en esos años y se formaliza más o menos en 1800 como revolución industrial, basadas en dos revoluciones tecnológicas, la de la máquina de vapor y la imprenta. La economía y la producción tiene que ver con un cambio fundamental que se empiezan a separar de lo que son productores y los consumidores. Todo lo que produce algunas personas no lo consumen ellos mismos, sino empiezan a producir unas personas para que consuman otras, generalmente en otro territorio. Y eso da lugar a la aparición de las empresas, cuyo paradigma son las multinacionales actuales, pero eran las empresas de nivel mundial que estaban sujetas a un sistema que iba por encima de la división de los estados. En cuanto a la sociedad, hay un cambio que es que encuentran la forma de hacer una sincronización del trabajo de diferentes personas para ser eficientes en la producción. Es decir, ya aparecen los horarios de trabajo, las jornadas de trabajo, los trabajadores hacen más o menos lo mismo en el mismo lugar y en el mismo espacio de tiempo. Entonces se trata de hacer la división del trabajo para conseguir la máxima producción. Las comunicaciones, al final de la era industrial y principios de la actual era de la comunicación, ya aparecen lo que se llaman los medios de comunicación de masas, que tanto estudió McLuhan, y básicamente es una comunicación de uno a varios, o de uno a muchos, o de uno a una multitud. En eso se basa la televisión convencional, la radio convencional y los medios impresos convencionales. Es muy fácil. Ahora la TDT ha cambiado un poquito eso, pero durante mucho tiempo la televisión emitía a una serie de gente que estaba ligada a un territorio. La NBC emitía y emite a las personas que viven en Estados Unidos, y la televisión francesa emite un mensaje o un conjunto de mensajes a una serie de audiencias que están ligadas a un territorio concreto de emisión. Y la radio lo mismo. Y en cuanto a las fuentes de energía, pues la era industrial, que necesita tiene muchísima demanda de fuentes de energía, pues se liga a los recursos finitos del planeta, a las de origen mineral, como el carbón, el petróleo y la energía nuclear. Y esto empieza a cambiar muchísimo. El diagnóstico lo hizo Alvin Toffler en 1979,
hace unos 30 años, empiezan a aparecer una desarticulación de la segunda ola o de la era industrial, y empiezan a aparecer toda una serie de nuevos sistemas que están rompiendo todos los paradigmas anteriores. Por ejemplo, se empieza a descentralizar los sistemas, a desmasificar los sistemas y a personalizar los sistemas. Y eso se hace a base de cibernética que se puede autorreplicar. Y bueno, todos estos cambios tienen que ver con las personas, tienen que ver con las sociedades. De hecho, no es raro que ahora en España, por ejemplo, haya 14 tipos de núcleo familiar, cuando durante siglos ha habido unos núcleos familiares estables de la misma manera. Y la comunicación empieza a ser de varios a varios. La audiencia empieza a convertirse también en emisor, pero como en la era industrial ha habido una serie de paradigmas que han funcionado muy bien, han hecho muy ricos a una serie de gente y han creado unas profesiones y unas, yo diría que castas, que están muy bien situadas en la sociedad dentro de los medios de comunicación, pues bueno, esa es la gente que ahora se ha hecho absolutamente conservadora. Eso es muy curioso, pero el periodismo era una profesión de vanguardia en la sociedad y siempre apostaban por lo nuevo, por el cambio, y es curioso cómo cantidad de gente bien situada en el periodismo ahora se ha vuelto un conservador, son conservadores tremendos. ¿Cómo funciona todo esto? Funciona de una forma muy poco comprensible según los modelos anteriores. Cada una de las olas tecnológicas, porque el paradigma no es de una sola ola, sino la resultante de muchas, funciona siempre de la misma manera. El gráfico que veis ahí, que es del libro El reloj de largo ahora, de Stewart Brand, se ve una figura que desde la A hasta la D, la evolución de una nueva tecnología siempre funciona de esa manera. Aparece, empieza a incrementarse su uso en un momento álgido y luego decae. Lo que ocurre es que si hubiera una sola tecnología, pues eso funcionaría así. Pero es que antes de que llegue al momento álgido de una tecnología, ya a lo mejor hay 20 más, ¿no? Entonces, el resultado de esto es una línea exponencial, y entonces hemos pasado de un cambio lineal, que durante siglos había funcionado así, a un cambio exponencial. No hay más que aplicarlo a la tecnología digital para verlo claramente. Antes Tim O'Reilly hablaba de la ley de Moore. La ley de Moore es, digamos, el mejor termómetro de medición de la evolución del cambio. La ley de Moore dice, y se cumple desde hace 48 años ya, que cada 18 meses un chip de silicio duplica su capacidad de cálculo y disminuye su precio y su tamaño a la mitad. Esto, que parece una cosa muy rara, os afecta a todos y os está afectando desde hace tiempo. Por eso, cada uno de vosotros tiene que cambiar el sistema operativo de su ordenador cada 2 años y cada 3 o 4 años máximo cambiar la máquina. Y entonces hay mucha gente que aún vive con el paradigma de la era industrial y no comprende cómo, a mí me pasó la semana pasada. Yo, un ratón al que le tengo mucho cariño, de cristal, ¿no?, de Apple, fui al servicio técnico para que me soldasen uno de los 2 cablecitos que se había soltado, porque el ratón que lleva un láser funciona perfectamente. Y sin pestañear, la persona que había ido al servicio técnico me dijo: es que cuando se estropea un ratón directamente te tienes que comprar uno nuevo. Pero oiga, pero si yo solo quiero que me ponga una soldadura, pues es que por la soldadura te vamos a cobrar 30 euros y el ratón nuevo vale 50. Pues igual, yo quiero este ratón. No, es imposible. O sea, ya me dijo: no, mira, tíralo. Entonces, la cantidad de millones de máquinas que funcionan perfectamente, que se tiran, pues bueno, lo da esta curva. Y eso es así. Por eso le pregunté en la entrevista a Tim O'Reilly si es que había una trampa de la industria que nos obligaba a actualizarnos aunque no lo necesitáramos. Sobre eso hay mucho que discutir. Bien, este tipo de cambio también se ve, por ejemplo, en la evolución de los medios de comunicación. Me refiero a los artefactos, no me refiero al paradigma del constructo de un diario, de eso hablaremos después. Pero si vemos la evolución entre 1880, un poquito antes que se inventó el teléfono, hasta el año 2000, un poco antes que aparece la web, veis que la curva
de aparición de medios de comunicación que se han extendido a nivel planetario, como a partir de cuando llega el PC, más o menos sobre 1980, un poco antes, la curva empieza a ascender de una forma acelerada. Y eso se traduce también, lo pondré con nombres que conocéis todos aquí, seguramente. Gartner, la consultora americana, hizo un esquema y hizo un estudio y comprobó que al menos 50 tecnologías diferentes y 50 modelos de negocio diferentes, 50 tecnologías por una parte y 50 modelos de negocio diferentes respondían al mismo ciclo, que se llama el ciclo de Gartner. Y lo podéis ver, aparece un invento, el mercado global lo absorbe y lo extiende a la velocidad del rayo, y ese invento empieza a usarse cada vez por más usuarios, por más gente. Llega un momento álgido en que lo utiliza muchísima gente, se ha tenido éxito, y luego viene una época de depresión, de abandonarlo, y algunos de ellos, después de pasar el valle de la desilusión, pues llegan a una meseta de productividad. Si veis el esquema, por eso os decía que os pusierais cerca, veis que Facebook ahora está en un nivel de éxito grandísimo, pero MySpace, nadie que fuera músico hace 3 años era nada si no estaba en MySpace, está empezando a desaparecer de los medios de comunicación, de las palabras de la gente, de las referencias en la red. Y YouTube le está ocurriendo lo mismo. Hace 2 años YouTube era lo máximo, ¿no?, en Internet, y Flickr lo mismo. Y Second Life, ya nadie, casi nos acordamos de Second Life, pero hace 5 años o 6 o 7, Second Life era el sitio donde había que estar en la red. Y el que no tenía un avatar en Second Life, pues no estaba a la moda, ¿no? Y después, algunos casos, algunas empresas, algunos modelos de negocio, se mantienen rentables y ascienden ya muy poco a poco con un nivel de usuario completamente socializado. Entonces, ¿qué cosas están cambiando? Todas. ¿Y qué cosas son decisivas para nosotros? Pues algunas que tienen que ver con nuestras profesiones. ¿Y cómo nos formamos para nuestras profesiones? Nos formamos mediante la educación, a la que dedicamos al menos 1/3 de nuestra vida. Y además, la educación actual no puede ser como era la educación anterior. Entonces, hay una serie de debates que no aparecen en los medios de comunicación, que no aparecen en los periódicos, en la televisión, pero que son importantísimos. No creáis que todo el mundo está viendo la noria, ¿eh? Hay mucha gente en las universidades, en los de las grandes empresas, incluso dentro de la política, que está analizando cómo se puede afrontar una serie de cambios tan vertiginosos. Uno de los debates sobre educación empezó de abajo arriba en Arizona. No sé si aquí hay algún profesor. ¿Hay algún profesor o alguna profesora? ¿Sí? ¿Solo uno? ¿2? ¿Y estudiantes cuántos hay? A ver, que levanten la mano. Bueno, entonces también tiene que ver. Si sois estudiantes sabréis que hay algunos profesores y algunos estudiantes que a veces tienen problemas de relación, ¿no? Esto es por una serie de causas de lo que está ocurriendo. A pesar de que cada año y medio hay un cambio de plan de educación, yo desde que tengo uso de razón, pues es como la ley de Moore, ¿no? Y sigue habiendo problemas, y cada vez más, ¿no? Entonces, 2 profesores de segunda enseñanza de un centro de Arizona que tenían bastantes problemas decidieron lanzar un debate de abajo arriba. Lo normal es que los debates se hacen por los tertulianos en la televisión, por llamarle de alguna manera, por llamarle debate también es atrevido, ¿no? Y lo que hicieron es reunir hace unos 2 años, 3, por eso aquí veréis lo de MySpace, en lugar de ver lo de Facebook, pues este debate empezó hace 3 años, y reunieron todas las cifras en relación a la digitalización de la información y a una serie de aspectos sociales que tenían que ver con el futuro de lo que estaban educando, y lo lanzaron en la red. Entonces yo me apunté al debate haciendo la versión en español. Entonces, os voy a ver un vídeo que tiene aproximadamente 3 años. Ya hay 9 versiones, y lo que hicimos es hacer una versión con una voz en español
para que en todo el mundo iberoamericano y en España, y en donde se habla español, pudieran participar de este debate. Este vídeo ha originado en los últimos 3 años los 5 millones de debates pequeños en muchos centros de enseñanza de todo el mundo, porque es un debate compartido que no tiene que ver con un idioma, o que no tiene que ver con un país, o que no tiene que ver con un sistema de educación, ni siquiera con el nivel de excelencia o con si es una educación privada o pública. Tiene que ver con la realidad que está pasando. Entonces os voy a poner el vídeo, van a parecer simples, lo vais a escuchar y luego lo comentaremos. ¿Sabías que en los próximos 8 segundos habrán nacido 34 bebés? En India, 5. En China, 4. En Estados Unidos, 1. ¿Cómo será el mundo para ellos? Identifica este país, el más rico del mundo, con el ejército más grande, centro mundial de negocios y finanzas, con el sistema educativo más fuerte, con una moneda que es el estándar mundial, con el nivel de vida más alto. Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña en 1900. Titulados salidos de la universidad en 2006. Estados Unidos, 1,3 millones. India, 3,1 millones. China, 3,3 millones. ¿Cuántos titulados universitarios de India en 2006 hablaban inglés? El 100%. Se predice que en 10 años el primer país de habla inglesa será China. ¿Quién habría predicho esto hace 60 años, 40 años, 20 años? Nadie. ¿Sabías que, según el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, 1 de cada 4 trabajadores ha estado con su empleador actual menos de un año? 1 de cada 2 trabajadores ha estado con su empleador actual menos de 5 años? El Ministerio de Trabajo de Estados Unidos estima que los estudiantes de hoy habrán pasado por 10 a 14 trabajos distintos en su 38 cumpleaños. Muchos de los estudios de hoy en día no existían hace 10 años: nuevos medios, agricultura ecológica, electrónicas avanzadas, nanotecnología. ¿Qué estudiarán los estudiantes dentro de 10 años? Los que hoy tienen 21 años habrán visto 20.000 horas de televisión, jugado 10.000 horas de videojuegos, hablado 10.000 horas por teléfono, y habrán enviado o recibido 250.000 mensajes de correo electrónico o mensajes instantáneos. Más del 50% de los estadounidenses de 21 años han creado contenidos para la web. Más del 70% de los estadounidenses de 4 años han usado un ordenador. Que para alcanzar una audiencia de mercado de 50 millones han tardado la radio 38 años, la televisión 13 años, el ordenador 4 años, el iPod 3 años, la red social Facebook 2 años. Los dispositivos conectados a Internet en 1984 eran 1.000, en 1992 1 millón, en 2006 eran 6.000 millones. ¿Sabías que vivimos en tiempos exponenciales? El primer mensaje de texto comercial fue enviado en diciembre de 1992 y el número de mensajes de texto enviados y recibidos hoy supera al de la población del planeta. Internet comenzó a utilizarse ampliamente por un público general en 1995. 1 de cada 8 parejas que se casaron en Estados Unidos en 2005 se conocían en la red. Los ingresos de eBay en 2006, 6.000 millones de dólares. eBay fue fundado en 1996. Que se han realizado 2.700 millones de búsquedas con Google. En este mes. ¿A quién se le dirigían estas preguntas
antes de Google. Visitantes de MySpace. Esta curva de MySpace, aunque es muy pronunciada, muy exponencial, ha sido superada casi en el doble de la magnitud por la curva de Google y por la curva de Facebook. Más de 230.000 usuarios nuevos se han registrado en MySpace en el día de hoy. Si MySpace fuese un país, sería el octavo más grande del mundo. Visitantes de YouTube desde septiembre de 2005. ¿Sabías que hay más de 540.000 palabras en inglés, alrededor de 5 veces más que en tiempos de Shakespeare? Web, Surfer, Blog, Voyager, Lerner, Todd, Comer, Internet. Que se han publicado más de 3.000 libros en el día de hoy. Que la cantidad de información técnica se duplica cada 2 años. Que la información nueva, en 2010 dice que se duplicará cada 72 horas. Que se acaba de probar la tercera generación de fibra óptica que transporta 10 millones de bits por segundo. Y esto es equivalente a 1.900 CDs o 150 millones de conversaciones telefónicas simultáneas por segundo. Y en la actualidad se triplica cada 6 meses. La fibra ya existe, se están mejorando los computadores en los extremos, lo que significa que el coste marginal de estas mejoras es, efectivamente, cero. Que cerca de 2.000 millones de niños viven en países en desarrollo y 1 de cada 3 nunca finaliza el quinto curso. Que en 2005 el proyecto Un portátil por niño repartió ordenadores portátiles a estos niños. Y tras los primeros envíos previstos para mediados de 2007, muchos niños que nunca han tenido un libro de texto en sus manos tienen ahora acceso al mundo. Están conectados a ti. Que las predicciones dicen que cuando los niños nacidos en 2007 tengan 6 años, las capacidades de cálculo de un supercomputador superarán las del cerebro humano. Y aunque las predicciones más allá de 15 años son difíciles de realizar, 2007, 2015, en 2049 un ordenador de $1.000 tendrá más capacidades de cálculo que la raza humana. Piensa qué significa todo esto. El cambio está ocurriendo. Bueno, el cambio está ocurriendo, pero no solo eso. Ocurre que cualquiera que le hablábamos de cambio hace 10 o 15 años nos miraba raro y nos decía, sobre todo la gente de humanidades, nos decía, en las universidades, nos decía, pero esta gente de las modas es rarísima. Se piensa que lo que ellos dicen no tiene que ver con todo el mundo. Y siempre nos han negado durante mucho tiempo, y en las empresas también, nos han negado todo. Y hasta el punto de que en la vida pública y en la vida política se tiende absolutamente al corto plazo, y todo aquello que pase de 3 años y medio en adelante parece ser que no importa. Y los medios de comunicación, que luego veremos, se han unido a esa visión. Y lo que está ocurriendo es que hay empresas en el planeta, por ejemplo Yamaha está plantando ahora árboles para construir pianos dentro de 60 años, cuando esos árboles hayan crecido. Pero eso es rarísimo. Ninguna empresa, ningún político, incluso ningún dirigente universitario tiene un horizonte a 15, a 20, a 30 años. Y este cambio que está sucediendo imperceptiblemente ocurre cada día, pero en muy poco tiempo estamos viendo que tiene muchos efectos, tiene muchísimos efectos. Hay en este vídeo una pregunta que ahora veréis a quien dirige la sociedad, a todos los estamentos y sobre todo a la educación, ya que aquí hay muchos estudiantes. Voy a poner este trocito. Y estamos preparando a estudiantes para trabajos de tecnologías que no existen todavía, para resolver problemas de los que todavía no sabemos qué van a ser.
nuestros problemas. No podemos resolver problemas utilizando el mismo tipo de razonamiento que usamos cuando los creamos. Albert Einstein. ¿Sabías que hay estudiantes en China, Australia, Austria, Bangladesh y Estados Unidos que recuerdan, entienden, analizan, evalúan, crean, se comunican, colaboran juntos en proyectos todos los días? Pregunta a tus hijos, ¿estáis haciendo esto en el colegio? Pregunta al director, ¿cómo está ayudando a mi hijo a alfabetizarlo para el siglo XXI? Pregunta al consejo escolar, ¿están proporcionando los recursos y la formación necesarios para que los estudiantes tengan éxito en la sociedad del siglo XXI? Pregunta a la universidad, dado que la información técnica nueva se duplica cada 2 años, ¿cómo están evitando que lo aprendido por un estudiante en primero se le quede obsoleto en el tercer curso de su carrera? Pregunta a los diputados del Parlamento, ahora que saben todo esto, ¿qué cambios deberían hacerse en la legislación educativa actual? ¿Cuál es su visión? ¿Sabías que la versión... Bueno, esa pregunta se dirige en el sistema escolar, se dirige de abajo arriba, de profesores de segunda enseñanza que hacen esta pregunta mediante este debate a la gente, a los políticos, a los profesores, a los dirigentes del sistema educativo, al Parlamento, pero hasta ahora que yo sepa no saben ni contestan. Entonces os pongo uno de los gráficos que han aparecido en el vídeo para que veáis la aceleración del cambio. En cuanto a medios de comunicación, que de eso vamos a hablar también, es clarísimo el incremento de la aceleración para obtener atención y audiencia, por ejemplo, de Facebook con respecto a la radio, ¿no? En 2 años consiguió 50 millones de usuarios Facebook, en la radio le costó 38 años, de 38 a 2. Y todos los medios de comunicación, de 1 a todos, la televisión, incluso el ordenador, lo mismo. Entonces, en la cuarta ola, según la terminología de Alvin Toffler, hay una serie de pasos, pero que en vez de tardar 50 o 100 años, la primera ola tardó 18.000 años, la segunda tardó 200, y ahora llevamos de revolución digital unos 40 años y ya tenemos 5 pasos. La primera es la de la electrónica. La revolución digital empezó por la electrónica, por los microprocesadores y por la evolución ligada a la ley de Moore. La ley de Moore solo es una referencia de lo que está pasando, no es una referencia previa. Luego la revolución del software unida a la del hardware, luego el surgimiento de Internet, la primera generación de la red, la 1.0, y luego la socialización universal de la red con la web 2.0, que ha dado lugar a las redes sociales, al Facebook, a Twitter, a todo ese tipo de aplicaciones en el que la gente usa una tecnología, ya no como la industria manda, que la apliquemos, sino que directamente los programas aparecen en una versión previa y es la gente la que está enseñando a la industria tecnológica cómo hay que usar la tecnología. Y ya hemos llegado a los 2.000 millones de personas conectadas. Y el último paso en el que estamos entrando ahora, y no hay más que preguntarle a Mubarak si le afecta o no, es el Internet de tiempo real basado en Twitter, pero combinado con los anteriores sistemas de comunicación y los medios. Bien, este es el mapa que me ponían a mí cuando yo iba a la escuela primaria en la pared, ¿no? El mapa mundi era este. Era un mapa en el que todos los territorios que no están sumergidos en el mar estaban divididos por unas líneas y estaban pintados del mismo color. Y entonces asociamos eso a un estado del que nos tendríamos que aprender la capital. Y eran aproximadamente el mapa mundi de la ONU. Los 190 y pico estados, cada uno en un color, con su capital situado en un lugar del globo terráqueo, ¿no? Y de pronto aparece un tipo al que nadie tenía en cuenta, ese es el que aparece ahí por la línea de Tecnópolis, que es el primero que da un toque de atención a todos esos poderes de este mapa. Cada estado de estos, normalmente el 99,99 tiene un embajador en la ONU.
se reúnen, eso ha pasado hace pocos días, se reúnen, de esos 190 hay 4 o 5 que son los que más dinero tienen, más potencia tienen, y deciden algo sobre el mundo. No hay nadie, en realidad no hay nadie, aunque está Ban Ki-moon, el otro día casi le rompen la cara en Egipto, unos partidarios de Gaddafi, por cierto. Ban Ki-moon es el presidente, el secretario general de la ONU, y se supone que es una autoridad mundial por encima de los estados, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay una serie de grandes empresas y una serie de banqueros y una serie de inversores que han demostrado hace pocos meses cómo se enseña a que los dirigentes de las democracias hagan lo que deben hacer y no otra cosa. Es decir, ha tenido que ir nuestro presidente del gobierno a Wall Street a comer un día con una serie de banqueros que le estaban diciendo que no podía vivir por encima de sus posibilidades, él y su país, ¿no? Y es curioso porque, de facto, donde se toman las decisiones que convierten en legal, por ejemplo, una guerra, es en la institución que está formada por los representantes de este mapa. Entonces, esos representantes políticos más los representantes económicos, los banqueros, se reúnen y los inversores, los especuladores, se reúnen en un sitio en Suiza que se llama Davos. Y es un pequeño pueblo de Suiza con un gran sistema de seguridad donde los más ricos del mundo van a reunirse una vez al año y se supone que si tú allí dices algo es importante, ¿no? Si te invitan, si participas de esas sesiones donde se supone que están hablando de todo lo que pasa en el mundo y de por dónde van a ir las cosas, se suponía que es un foro de reflexión, se les ocurre invitar a un tal John Perry Barlow. Y imaginaos una sala por 5 veces como esta, ¿no? Donde el 90% son multimillonarios y el 10% son presidentes de gobierno, son gente de eso, más bien los poderosos y en realidad los que mandan en todo el planeta. Y me contó John, que estuvo aquí en Valencia dando una conferencia, y somos bastante amigos, que él lleva un discurso, porque habían invitado a Nicolás Negroponte a presentar los $100 allí y a él, ¿no? Y él lleva un discurso que hablaba de Internet, que era una de sus... es un pionero de Internet y un pionero de la libertad en Internet. Y le recogieron en el aeropuerto y me contó que le entró tal angustia de formar parte de una caravana de limusinas que iban del aeropuerto a Davos, que rompió el discurso, improvisó, porque llevaban con el tiempo justo, improvisó una declaración. Una declaración de... se autonombró en ese momento como a alguien del ciberespacio, alguien de Internet, alguien de la red, que les podía hablar de tú a tú en un foro donde estaban los poderosos del planeta. Y les leyó estas palabras que vais a escuchar. Por cierto, ya no la han invitado más. Declaración de Independencia del Ciberespacio, por John Perry Barlow. Gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido, en el pasado, que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno ni pretendemos tenerlo. Así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social global que estamos construyendo, independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos, ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente. Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los que son gobernados. No habéis pedido ni recibido el nuestro. No os hemos invitado. No nos conocéis ni conocéis nuestro mundo. El ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras. No penséis que podéis construirlo como si fuera un proyecto público de construcción. No podéis. Es un acto natural que crece de vuestras acciones colectivas.
No os habéis unido a nuestra gran conversación colectiva ni creasteis la riqueza de nuestros mercados. No conocéis nuestra cultura, nuestra ética o los códigos no escritos que ya proporcionan a nuestra sociedad más orden que el que podría obtenerse por cualquiera de nuestras imposiciones. Proclamáis que hay problemas entre nosotros que necesitáis resolver. Usáis esto como una excusa para invadir nuestros límites. Muchos de estos problemas no existen. Donde haya verdaderos conflictos, donde haya errores, los identificaremos y resolveremos por nuestros propios medios. Estamos creando nuestro propio contrato social. Esta autoridad se creará según las condiciones de nuestro mundo, no del vuestro. Nuestro mundo es diferente. El ciberespacio está formado por transacciones, relaciones y pensamiento en sí mismo que se extiende como una quieta ola en la telaraña de nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna parte, pero no está donde viven los cuerpos. Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares que sean, sin miedo a ser coaccionado al silencio o al conformismo. Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros. Se basan en la materia. Aquí no hay materia. Nuestras identidades no tienen cuerpo. Así que, a diferencia de vosotros, no podemos obtener orden por coacción física. Creemos que nuestra autoridad emanará de la moral, de un progresista interés propio y del bien común. Nuestras identidades pueden distribuirse a través de muchas jurisdicciones. La única ley que todas nuestras culturas reconocerían es la regla dorada. Esperamos poder construir nuestras soluciones particulares sobre esa base, pero no podemos aceptar las soluciones que estáis tratando de imponer. En Estados Unidos hoy habéis creado una ley, el Acta de Reforma de las Telecomunicaciones, que repudia vuestra propia Constitución e insulta los sueños de Jefferson, Washington, Mill, Madison, de Tocqueville y Brandeis. Estos sueños deben renacer ahora en nosotros. Os atemorizan vuestros propios hijos, y aquellos son nativos de un mundo donde vosotros siempre seréis inmigrantes. Como les teméis, encomendáis a vuestra burocracia las responsabilidades paternas a las que cobardemente no podéis enfrentaros. En nuestro mundo, todos los sentimientos y expresiones de humanidad, de las más viles a las más angelicales, son parte de un todo único, la conversación global de bits. No podemos separar el aire que asfixia de aquel sobre el que las alas baten. En China, Alemania, Francia, Rusia, Singapur, Italia y los Estados Unidos estáis intentando rechazar el virus de la libertad, eligiendo puestos de guardia en las fronteras del ciberespacio. Puede que impidan el contagio durante un pequeño tiempo, pero no funcionarán en un mundo que pronto será cubierto por los medios que transmiten bits. Vuestras cada vez más obsoletas industrias de la información se perpetuarían a sí mismas proponiendo leyes en América y en cualquier parte que reclamen su posesión de la palabra por todo el mundo. Estas leyes declararían que las ideas son otro producto industrial menos noble que el hierro oxidado. En nuestro mundo, sea lo que la mente humana pueda crear, puede ser reproducido y distribuido infinitamente, sin ningún costo. El trasvase global de pensamiento ya no necesita ser realizado por nuestras fábricas.
Estas medidas, cada vez más hostiles y colonialistas, nos colocan en la misma situación en la que estuvieron aquellos amantes de la libertad y la autodeterminación que tuvieron que luchar contra la autoridad de un poder lejano e ignorante. Debemos declarar nuestros yos virtuales inmunes a vuestra soberanía, aunque continuemos consintiendo nuestro poder sobre nuestros cuerpos. Nos extenderemos a través del planeta para que nadie pueda encarcelar nuestros pensamientos. Crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio, que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes. Damos su... Bueno, obviamente después de escuchar esto los poderosos trataron y lo volvieron a invitar más. Y se empezó a configurar un nuevo mapa mundi. Recuerdo cuando puso en una presentación suya una de las científicas del CSIC en Madrid esta imagen y le dijo a todo el mundo que la había hecho la NASA, porque todo aquello que se ve desde el espacio pues lo ha hecho la NASA. Pues no, esta es una imagen hecha por Google, no la ha hecho la NASA. Y este es el nuevo mapa mundi. Está asociado a la energía eléctrica, está asociado a las redes y en este mapa no hay rayitas y colores que dividan territorios. Así es como funciona Internet, así es como funcionan las redes y así es como funciona la tecnología digital. Pero claro, esa es la visión también de Google, que es una empresa que nació en Estados Unidos. También puede ser que China tenga algo que decir. A China no le gusta buscar en los mapas de Google. De hecho, prefiere hacerse su propio Google. Y yo sé que algunos no me creeréis, pero podéis ver en el Google chino cómo se rotula los nombres de España. Incluso la Comunidad Valenciana. Lo podéis ver, está totalmente en chino. Y es un Google paralelo que no tiene que ver con el Google que conocemos aquí. Es decir, que el mundo está cambiando y no siempre, como en el vídeo, no siempre resulta que en Estados Unidos es donde hay más ingenieros, donde hay más tecnología. A lo mejor China piensa reescribir la visión del mundo que tiene el resto del planeta. No voy a entretener mucho, pero básicamente en este trozo de vídeo con O'Reilly lo voy a explicar. Hay una cosa importantísima, que es que la tecnología digital la hemos asociado al ordenador, al teclado, al ratón durante 40 años y estamos empezando a romper ese paradigma. Estamos abandonando la era del PC, la era de la informática que conocíamos y sustituyendo, ya lo sabéis, ya no hace falta estar junto a una pared en un agujerito donde metes un cable para estar conectado a la red. Toda la informática tal como la conocemos está empezando a cambiar drásticamente. Seguramente todo lo que sabemos de los PCs habrá que desaprenderlo y entrar en otro tipo de tecnología para comunicarnos que será digital, pero ya no será del PC. La evolución en cuanto a Internet es también muy rápida y aquí podemos ver un esquema de hasta 1990 más o menos el paradigma de Mubarak, o le preguntáramos al expresidente de Túnez si lo que dijo Joe Rigol era una tontería o no. El paradigma sobre el que se está asentando la nueva generación de la red, la nueva generación de la red humana conectada, es el que definió Tim O'Reilly en un fantástico artículo que os aconsejo que leáis a todos, que lo leáis detenidamente, porque cada uno de los conceptos que hay en ese esquema, que está representado en este gráfico, tiene que ver con profesiones nuevas, con modelos de negocio nuevos, con actuaciones personales y sociales y con una transformación radical de toda nuestra vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Y básicamente cada uno de esos óvalos con un nombre se ha convertido en un nuevo concepto, en una nueva forma de trabajar, en una nueva forma de relacionarse, pues desde Wikipedia hasta Gmail, hasta Google, hasta Flickr, hasta el concepto de la larga cola del que luego hablaremos. Prefiero poneros más que la definición de O'Reilly, que la tengo también aquí en un vídeo, como no tengo mucho tiempo, la definición sobre la web 2.0, sobre cómo funciona la web 2.0 de José Luis de Vicente. La web 2.0 es una manera de definir de forma rápida y directa la siguiente evolución de la web
tanto de sus tecnologías como de sus códigos. Estamos pasando de una idea de Internet como una biblioteca, como un almacén de documentos, a una idea de Internet como un sistema operativo, como un ordenador. La idea de empezar a programar la web. Y la imagen, decía yo, ya no es tanto es más como la biblioteca infinita. Es más como la ley que como el libro de arena, ¿no? Exacto, es decir, más que una biblioteca infinita donde está todo lo que se ha producido nunca almacenado, es una bola de cristal, un radar, un barómetro que te permite recibir una lectura del estado de las cosas. Sí, bueno, puse 3 ejemplos de aplicaciones para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Web 2.0. 2 de ellos son 2 de los servicios más populares alrededor de lo que hemos llamado Web 2.0, como son Flickr, el servicio para compartir imágenes, y Google Maps, el servicio de mapas de Google. Y lo son porque ejemplifican perfectamente los funcionamientos, las tecnologías y los códigos de la Web 2.0. Es crucial. Si tenemos un sistema como Flickr, donde millones de personas almacenan miles de millones de fotos, lo que tenemos son una inmensa base de datos fotográfica, donde además los participantes dotan de estructura de significado. En un sistema como Flickr, cada usuario no solamente almacena sus fotos, sino que le añade etiquetas de significados, los famosos tags. Entonces, la manera en la que todas esas etiquetas crean un significado conjunto permite que cualquier usuario pueda construir una aplicación nueva aprovechándose de las imágenes que hay almacenadas en Flickr y de las etiquetas que a toda esa masa le dan una estructura de significado para hacer cosas. Bueno, eso de significado, que es un concepto de las humanidades, parece una cosa muy rara, pero voy a intentar hacer una demostración en tiempo real. ¿Qué significa que entre en la red y que entre en la tecnología digital el tema del significado, que es un concepto que tiene que ver con las humanidades, con la filosofía, incluso con la ética? Pues es muy fácil. La gente no se limita a crear un contenido, a hacer una foto y subirla. Al subir la foto sube todos los metadatos de la foto, con qué cámara se hizo, la puede geoposicionar, todos esos datos. Pero ¿para qué se suben las fotos? Las fotos se suben para compartirlas. Luego veremos lo que dice al respecto John Perry Warlock en un pequeño fragmento de una conversación que tuvimos sobre la economía de las ideas, que rompe por completo la economía de la era industrial. Voy a entrar en Flickr. ¿Cuánta gente de aquí conoce Flickr? ¿Y cuántos lo usan? Bueno, pues todo lo que ya lo sabéis, tener un poco de paciencia. Flickr es un lugar de Internet, no es un medio de comunicación, donde hay, como ha dicho José Luis de Vicente, ya no cientos, miles de millones de fotos. Imaginaos que yo quiero para cualquier cosa, para cualquier trabajo, para cualquier cosa que quiero hacer, una flor de color rojo. Y hace un día nublado, es invierno y no tenemos flores. Pues, y si yo le digo a Flickr que me busque flores rojas, simplemente en una décima de segundo me encuentra 928.000 flores que hay publicadas en Internet solo de color rojo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es posible? Luego, cada flor de esas, a su vez, tiene un lugar en Internet para esa flor y puedo pasarme media vida viendo solo flores rojas. ¿Y cómo es posible esto? ¿Qué sabe Internet de lo que es una flor roja? ¿Qué sabe Internet? Pues lo que ha ocurrido es que además cada imagen que está en Flickr además tiene muchísimos tamaños. Puedo tener la original de 2900 píxeles, es decir, calidad de imprenta total, y puedo tener en pequeñitos 7 tamaños. Y además de eso, tiene una licencia que el autor de la imagen la ha publicado que significa una normativa para el uso de las imágenes. Esto es cada
cada uno de los cientos de millones de fotos. Eso es el significado, una etiqueta semántica. Cuando ha subido Henry Ulao, que es el autor de esta imagen, la foto, no solo se ha limitado a subir el archivo de la foto, sino en una interfaz muy sencilla ha puesto que eso es una flor roja. Y con una sola búsqueda en décimas de segundo en Flickr podemos tener casi 1 millón de flores solo rojas. Pero así podemos buscar muchísimas cosas en Internet. Es decir, lo que aparece en Internet no se coloca en forma de webs, o no se coloca en la web social en forma de un PDF subido a la red. De hecho, los 450.000 informes de Wikileaks no son millones de páginas en PDF subidas ahí. Es un sistema de información que está enlazada, hiperenlazada, y además está enlazada por el significado. De la misma forma que yo puedo encontrar flores rojas, 1 millón de flores rojas en una décima de segundo, no tenemos tiempo en un año de verlas todas. De esa misma manera, la web se transforma en un lugar en donde las cosas no se limitan a ser textos, no se limitan a ser imágenes o vídeos, sino que están ligadas a unos significados por los cuales nosotros podemos encontrar en la red. Esto es absolutamente necesario porque resulta que no podríamos convivir con una red en la que hay tantísima información que ninguno de los que estamos aquí sumando nuestras vidas serían suficientes para verlo. Y eso nos lleva a un fenómeno que nunca se había dado. Yo hace 10 o 15 años, cuando quería subir un vídeo grande, un archivo grande, para que lo vieran los amigos en Estados Unidos, pues me iba a la universidad a ser posible en sábado o domingo, cuando casi nadie utilizaba la de la universidad, porque subir un vídeo costaba unas horas. Entonces, ahora es al contrario. Cuando tengo que adelantar un trabajo y terminar cuanto antes, de la universidad me voy a mi casa, porque en mi casa lo hago en la mitad de tiempo, porque tengo mejor tecnología en casa, mejor acceso en casa que en la universidad. Y eso es grave. Eso es grave, porque el vídeo que he puesto antes de los sistemas de información, si resulta que todos los alumnos tienen mejor tecnología en casa que en su colegio, o en su instituto, o en su universidad, ¿qué está pasando? Pero es que además eso ocurre en las empresas. Yo conozco gente que le ha dicho al jefe, oye, déjame que me vaya a casa, termine esto porque lo hago en la mitad de las horas. Y eso significa volver del revés todos los sistemas de órdenes verticales de arriba abajo y todos los sistemas de rentabilidad de las empresas, de competitividad. Eso es una ventaja, el que tengamos en casa mejor tecnología que una empresa que una universidad, pero tiene un inconveniente. ¿Qué inconveniente tiene? Pues si resulta que tenemos que utilizar el mismo instrumento y la misma tecnología, tanto para divertirnos como para estar con nuestros amigos, como para trabajar, a menos que tengamos un rígido sistema o autosistema de organización, es posible que acabemos haciendo lo que se llama la procrastinación, que es dejar lo relevante para hacer cosas que no lo son. Y acabamos, en vez de trabajar, es como si tenemos el comedor, el dormitorio, la discoteca, el cine, todo eso en la misma habitación. Si no separamos en nuestra vida lo que es trabajo y lo que nos tienen que pagar para vivir de ello, de lo que es diversión o de lo que es la amistad o de lo que es la relación con otras personas afectivas de otro tipo, pues tenemos un serio problema. Y ese problema es absolutamente extensivo porque ningún sistema de educación que conocemos y con los que nos han educado están preparados para un cambio de esta magnitud. Y si además nos rodea tal cantidad de información que no podemos ni siquiera tener posibilidad, lo de Flickr es un gran avance porque podemos elegir por el significado que nos ha regalado la gente de las cosas que ha hecho lo que es más interesante para nosotros o es bueno para nuestros propósitos. Pero cuando había una televisión era muy fácil de elegir, o la encendías o la apagabas. Pero si hay 1 millón de canales de televisión en internet, ahí están todas las redes de todas las televisiones del mundo, todas las series, todas las películas, pues habrá que hacer algo para convivir con esa gran cantidad de información. Y no todo el mundo lo soporta bastante bien. Lo relativo al subtítulo de la conferencia, donde los antiguos y los nuevos colisionan, tiene que ver con la versión en inglés del libro, os aconsejo vivamente, de Henry Jenkins, que se llama Cultura de la Convergencia. Pero en la versión en español, el subtítulo que pone no es este, es el original, donde los antiguos y los nuevos medios colisionan. Este es Henry Jenkins, y habréis oído hablar de
de brecha digital. ¿Cuánta gente ha oído la expresión de aquí, brecha digital? No mucha. ¿Pues sabéis lo que es la brecha digital? Que es digital divide, que es que hay gente con acceso a la tecnología, a la red, y hay gente que no. Los que tienen acceso a la información, los que tienen acceso a la red, tienen una capacidad a través de lo digital para mejorar su información, para avanzar en sus conocimientos, para obtener mejores destrezas. Y los que no tienen acceso, se habla así de los países subdesarrollados que tenían una brecha digital con respecto al primer mundo tremenda. Bueno, pues ya, como somos 2.000 millones de personas conectados, pues lo de la brecha digital ya no está claro. Y Henry Jenkins, que es uno de los mejores científicos que sabe de los nuevos medios digitales, de lo que habla es de la brecha participativa. El mundo ha estado inmerso en un profundo y prolongado periodo de transición en los medios. Los cambios en las tecnologías mediáticas, de hecho, se producen en cómo procesamos el conocimiento, cómo construimos la información, cómo participamos en la comunidad, en la sociedad y, por supuesto, en cómo aprendemos. Y los jóvenes de todo el mundo han sido el centro de todos esos cambios. Hay muchos jóvenes que adoptan por sí mismos las nuevas tecnologías, intentando y probando cosas de manera espontánea, como los aficionados a los juegos y los bloggers, que están iniciando una nueva relación con la información y una nueva relación con las comunidades de la información. Los retos a los que nos enfrentamos son triples. El primero es que las habilidades no se distribuyen de forma homogénea en toda la cultura, y aunque dentro de la cultura norteamericana están distribuidos de forma más homogénea, a nivel global lo están de forma mucho menos homogénea. Eso es lo que llamamos la brecha participativa. La mayor parte de finales del siglo XX hemos estado hablando de la brecha digital. En el contexto americano, la brecha digital se ha superado en gran medida. Si por brecha digital entendemos acceso a la tecnología, entonces la mayor parte de los jóvenes americanos tienen acceso a ordenadores en colegios, en bibliotecas públicas y naturalmente en casa. Pero conforme vamos cerrando esta brecha digital, va quedando cada vez más claro que a nivel cultural... Bueno, vamos a ver, ¿cuánta gente de aquí ha entrado en Internet en la última semana? Levanta la mano. ¿Y cuánta gente de esa gente de Internet ha publicado algo en Internet esta semana? Bueno, pues de eso hablamos. Es decir, está calculado, de cada 10 que están en Facebook mirando, hay uno que publica. En Twitter aún es más grande eso. Hay de cada aproximadamente 30, hay uno que publica y 29 que miran. De eso habla Henry Jenkins. La cuestión es si eso tiene que ser así. Es un poco el efecto que os he dicho al principio cuando habéis llegado, os habéis puesto en la última fila. El efecto en un aula es que los alumnos y las alumnas van entrando y van llenando la última fila, luego la penúltima. No sé, igual es algo ancestral o igual es algo que tiene que ver con nuestra forma de educación, pero eso tiene que ver con la brecha participativa, es decir, la del que escucha no dice nada y cuando ya se ha ido todo el mundo entonces se pone a quejarse, ¿no? Es decir, no podemos quejarnos si no participamos. Y la web social es la web de participar. Luego vamos a seguir con algunos vídeos más y algunos, después de la intervención de Norberto, con algunas nuevas tecnologías que creo que os gustarán, que tienen que ver con el cambio que os decía, que abandonamos la del PC y empiezan a aparecer las interfaces que no tienen nada que ver con el PC. Por ejemplo, las interfaces del lenguaje natural para jugar, para entrar en la red, y luego las vamos a ver. Muchas gracias, Adolfo. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer desde el público o desde Twitter al conferenciante en este momento? ¿Communities, tenemos algo? ¿No? ¿Alguno de vosotros? ¿Hay alguien que quiera intervenir, hacer algún razonamiento? Gerson. ¿Tienes micro? Gracias por el tema de la brecha participativa. A nivel, volviendo un poco al Mapamundi que has puesto del 2004-2005, a nivel de países, ¿cuál es la brecha que tenemos en España? Tú que conoces perfectamente el espacio global, ¿o cuál consideras que es la brecha que tenemos con los países más avanzados? Y ya no hablo de Estados Unidos, sino hablo también de India, de China, de todos esos que nos superan por todas partes. Porque bueno, aquí el 50% sabemos hablar valenciano, pero el 100% no sabemos hablar inglés.
Bueno, eso lo veremos luego en el análisis de lo que ha pasado en Egipto, ¿vale? En relación al idioma. Pero te pongo como ejemplo amable, de la inercia que llevamos en este tipo de cosas, de nuestra visión del mundo. No hay brecha por países. Aquí, en este gráfico, no hay países. En Nigeria, hay zonas del mapa de Nigeria que tienen más iluminados que Nueva York. No podemos hablar de ciudades ni de países en la red. Y por lo tanto, la brecha no es entre países. Todas las medias estadísticas que nos dan son mentiras. Todas las cifras de audiencia que nos da la televisión son mentiras. Todas las listas de los 40 principales y de los libros más vendidos son mentiras. El mundo de la red y el mundo digital no funciona según ese paradigma. Por lo tanto, hay brecha en esta misma sala, hay brecha participativa y brecha digital en esta ciudad, en este barrio, y hay gente en este barrio que seguramente está conectada con un ancho de banda para morirse, y hay en este mismo barrio gente que no entra nunca en Internet. Es decir, las habilidades para lo digital, las habilidades de comunicación, las habilidades para crear cosas, las habilidades para adaptarse al cambio no están ligadas a las medias cuantitativas que nos dan en todas las estadísticas. El único paradigma claro que tenemos es en la democracia una persona, un voto. El resto de paradigmas son estadísticos. Y entonces cada vez que se justifica el funcionamiento de un medio de televisión, de un periódico, por la cifra de lectores, es que de arriba abajo todas las cifras son mentiras. Porque que la cifra de audiencia de televisión española la defina el que en 480 lugares españoles hay un medidor de audiencia y de eso publican al día siguiente que el programa tal ha tenido 1.800.000 espectadores, eso es absolutamente mentira. Y eso ataca uno de los pilares de nuestra economía. ¿Sabéis cómo se llama ese pilar? La publicidad. Imaginaos si mañana mismo el gobierno dijera en ninguna actividad del fútbol se puede poner publicidad. Ni en televisión, nada que tenga que ver con el fútbol se puede financiar con publicidad. ¿Qué pasaría con el fútbol? Bueno, pues las cifras de audiencia que dan las televisiones y los medios y los periódicos a los anunciantes que pagan la publicidad y que se gastan millones en pagar a una productora para que se vaya a Tahití a hacer un anuncio de 20 segundos, leed por favor el libro 13,99 euros y veréis que no miento. Todas esas cifras son mentiras y es un constructo que se autoperpetúa a sí mismo y que intenta perpetuarse. El éxito de las redes sociales es un ejemplo clarísimo, ¿sabéis de qué? De una huida general de las mentiras del marketing de los medios de comunicación. El cine es un ejemplo clarísimo, la música es otro ejemplo clarísimo, pero en el cine hace poco se hizo la gala de los Goya exactamente igual que hace 30 años, o mejor. Y mi amigo Xavi Mariscal salió al micrófono y dijo ¡viva el cine! Que yo lo puse en Twitter, ¡viva el cine! Y se hizo exactamente igual que hace 30 años. Pero ninguna película en España este año en un cine de estreno va a durar más de 7 semanas. Ninguna. No va a haber películas en cine de estreno 50 semanas. Se acabó. Ese no es el modelo, ni de economía ni de negocio. Y aún se arrastra la inercia de actuar como si no sucediera nada. Y si hay en un país 4,3 millones de parados, es este. Y a la gente que está sin encontrar trabajo desde hace 2 años, tú cuéntale ese cuento de que todo lo que aparece en los medios de comunicación, en las galas de los Goya y tal, como si nada sucediera. Y la música es otro ejemplo. Y hay muchísimos más. Y lo peor es que, tal como se queja John Perry Barlow en la declaración, resulta que esas falsas paradigmas extrapolados de la estadística acaban convirtiéndose en leyes. Porque yo, de 200 y pico programas de televisión que he hecho, para grabar mi propio programa le he pagado a la SGAE. Y cada uno de los que están aquí, cada vez que compra un USB, cada vez que compra un disco duro, cada vez que compra una fotocopiadora, está pagando a una empresa de gestión de unos señores que supuestamente dejan de ganar dinero
porque este cambio le va mal. Entonces, ¿por qué el éxito de las redes sociales? ¿Por qué hay 600 millones de personas en las redes sociales? Porque en una red social lo que a nadie le gusta es contarle a sus amigos una cosa en plan marketing. Nadie se pone como un director de marketing a hablar en una red social. Lo que le cuentan en las redes sociales a la gente es lo que le pasa, lo que piensa. Eso es un sistema de realidad verdadero. Comparar eso con un telediario. Con un telediario, ¿eh? Ya no os digo con un programa de debate. Entonces, hay que abandonar, lo he dicho en la primera diapositiva, la voy a poner, lo dijo Einstein, hay que abandonar el intentar buscar trabajo, crear tu empresa, en el mejor de los casos, o ver en qué vas a trabajar, de qué vas a vivir, con el paradigma dichoso de la estadística, de las medias, por países, por regiones, no sé, por profesiones. Todas esas medidas son mentiras. En el mismo lugar, en la misma ciudad, incluso en el mismo colegio, en el mismo aula, hay chicos o chicas que tienen unos conocimientos de tecnología brutales y otros que, aparte de los 4 mandos de la PlayStation, no tienen apenas nada. Pero hay unas diferencias generales y eso tiene consecuencias graves. Cuando John Perigol hizo esa declaración que os he puesto, se rieron de él en los medios más serios del mundo, en los periódicos más serios del mundo. Y ahora, muy pocos años después, porque son muy pocos años, habría que preguntarle al dictador de Egipto, que está en Arabia Saudí, oiga, eso que hizo usted en el 2005 de invitar a 22.000 personas, que eran la gente más pionera y más creativa y los padres de Internet, no, aquello tiene relación con lo que usted le ha pasado, que en un fin de semana todo su sistema que duraba 23 años de Estado, de gobierno y de sistemas verticales de autoridad en el país ha desaparecido en un fin de semana. Yo estuve en Túnez, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, y ese señor, que ahora está en Arabia Saudí exiliado, ese señor estaba cada 20 centímetros su cara en unas cintas en todo el sentido principal de todas las principales avenidas de Túnez, que iban desde la terraza al suelo, y cada 20 centímetros su cara y su nombre. Y ese señor dijo, ya está, Internet, que está de moda, Internet, que es muy moderno, y así ante el mundo seremos un país moderno. A lo mejor esa conferencia en Túnez, que reunió a toda África allí y a todo el Magreb, a lo mejor fue una caja de Pandora que abrió sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque están tantos años mandando, tantos años gobernando, tantas décadas, que piensan que el mundo va a seguir igual. Y que cualquiera que les dice que no, que esto está cambiando, como dijo Bob Dylan en el 76, ¿qué tonterías estoy diciendo? Nunca había ocurrido que un sistema estatal de una dictadura desapareciese en un fin de semana sin un solo tiro. Y los revolucionarios que en el 78 estaban buscando la playa bajo los adoquines en París y tiraban cócteles Molotov, es decir, se inventaron para eso, una botella de combustible con una mecha y con fuego. Esos cócteles Molotov del 78 en Túnez eran teléfonos móviles. Con teléfonos móviles y el poder de publicar, el de que todo el mundo lo sepa, lo que está ocurriendo de verdad, no lo que nos dicen los medios convencionales. Luego veremos en el esquema de lo que pasó en Egipto, qué puesto de relevancia han tenido la transformación los medios tradicionales, luego lo veremos. Resulta que podemos hacer caso omiso al cambio, podemos decir que no pasa nada, podemos decir que son tonterías. Y hay algunos que no lo dicen, seguro. Mubarak seguro que no dice que es una tontería, lo de Internet. Entonces, no podemos pensar en Internet, ni nuestra evolución del futuro, ni nuestra educación del futuro, ni lo que vamos a hacer la semana que viene, fiándonos del marketing político, económico, incluso de las empresas. Y el que no me crea, que ponga en Wikipedia Manifiesto Cluetrain, Manifiesto Cluetrain, y verá que hace 10 años ya 4 tipos
hicieron como nuevos luteros clavar 95 tesis en la red en lugar de la puerta de la catedral, avisando de lo que les iba a pasar a los poderes económicos y a las empresas, porque su campo era la empresa. Pero eso tiene mucho que ver con las nuevas profesiones, con lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, dejemos de interpretar lo que pasa en el mundo con medias y con extrapolaciones de pequeños muestras estadísticas. Yo sé que el presidente del CIS, con el que he compartido un debate, no le gusta nada esto. Yo digo, nada. Dice que lo que están haciendo y las cifras que dan son absolutamente científicas y que están absolutamente demostradas, que sus métodos para obtener la imagen de la gente que trabaja y la que no, de la gente que gana tanto o la que no, de la gente que está fuera de la brecha digital y la que no, en España, el CIS lo hace como se hace en todo el mundo de forma científica. Bueno, si queremos actuar como los de la Gala de los Goya, es decir, pues bueno, vamos a hacer la Gala de los Goya como si la película que van a estrenar... Oye, yo estuve con mi amigo Mariscal en el preestreno, con Trueba, y el teatro Olimpia estaba lleno. Y luego fuimos a verla con uno que no había venido a la noche anterior a Kinépolis. Y en un cine de 700 butacas había 18 personas. Cuando todos los carteles de los autobuses de ese fin de semana estaba la película. Todo el sistema, yo se lo dije a Trueba, todo el sistema de difusión de la cultura y de las obras artísticas se sigue haciendo igual. Como si esa frase no lo hubiera dicho nunca jamás Einstein. Pues está muy claro. Entonces, si se empeñan en seguir haciendo lo mismo cuando el suelo ha desaparecido bajo sus pies, pues nos pasará como a jugar. Seguimos contándolo luego. Sí, entonces, por terminar, no pienses en la brecha digital porque tú puedes tener un vecino que sea una maravilla y otro vecino en la puerta de al lado que no sepa lo que es Internet. Entonces, pensemos de otra manera, que es lo principal. Pero desde luego, las cifras que están diciendo en España son 11,2 millones de personas de españoles en Facebook activos. Eso significa que si votaran por un partido ganarían las elecciones. Y hay una de las peores cifras hasta la revolución de la red social en España. En Europa estamos en los penúltimos en acceso y de ancho de banda y en precio. Pero en cambio Facebook, y tú entiendes un subidón a la participación en Internet, pero el ancho de banda es el más caro de Europa, el segundo más caro de Europa en 27 países. Esa es un poco la brecha que tenemos. Muy bien, Adolfo. Pues terminamos esta primera parte diciendo lo que dijo Cohn-Bendit en el 68, seamos razonables, pidamos lo imposible. Realmente la revolución va a seguir y no será con salud y revolución, sino será seguramente con bytes y con redes sociales. Gracias.